¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en blanco y negro de Luis a Luis, familia. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, campeón. ¿Cómo estamos? Todo muy bien, contento nuevamente de estar aquí, ya tú sabes, entre controversia y aprendizaje bíblico. Bendecidos además de poder compartir esta palabra con todos ustedes en este canal DLC TV, donde siempre les traemos la verdad, todo enfocado en la palabra de Dios, temas controversiales como el del día de hoy, ¿no? Estamos marcando la diferencia. Ajá, marcando la diferencia. O sea, este programa de hoy creo que va a ser... Hemos tenido varios programas controversiales, pero No, y este programa de hoy precisamente... fuerte. Obedece a las llamadas, a los comentarios y a muchas preguntas que nos han hecho personas en las iglesias, comentarios, amigos, en la calle, lo que se está tratando hoy cada día más. Yo creo que en blanco y negro va a ser antes y después de hoy. Sí, señor, tiene toda la razón. Definitivamente después de lo que pase hoy. Pero la verdad es esta. Tenemos que enfrentarla a la luz de la palabra de Dios. Y el tema de hoy, nada menos ni nada más que es sobre el diezmo. Uy, ¿te suena esa palabra, Luis Fernando? Claro que sí. ¿A quién no le duele cuando le tocan el bolsillo? Bueno, eso es lo que está pasando hoy día. Ya hay muchísimas opiniones, muchísima controversia. Las personas ya están diciendo si es válido o no es válido por muchas razones. Bueno, en mi concepto, para empezar, durante muchos años el diezmo fue un mandamiento incuestionable. O sea, 10% del salario. Pero nació, acordémonos, dentro de un contexto bíblico muy diferente. O sea, en el tiempo en que nació, en el Antiguo Testamento, el diezmo como tal fue un intercambio. Era una ayuda, era un alimento, un sustento. No era una moneda de intercambio. No era dinero, era no ganado. Era con eso. ¿Era correcto. qué más? Sí, era frutos, lo que tú los bueyes, el ganado, la tierra, las ofrendas, lo que fuera para ayudar a sustentar la necesidad de las personas que en ese tiempo, y vamos a entrar en eso, quiénes eran los que tenían que recibirlo. ¿Tú te imaginas en esta época, cuando la gente pide el diezmo en las iglesias, de la forma en que se pide, la gente llegue con 10 cabras, 10 vacas, o sea, y el altar lleno completamente de frutas y vacas y ovejas? Bueno, o sea, hoy día, y vamos a ver cuál fue el cambio en por qué sucedió, porque yo digo una cosa, lo que nació dentro de la ley se convirtió después en una imposición obligatoria en el tiempo de la gracia. Acordémonos que viene después del Antiguo Testamento, llega Jesús, el nuevo pacto, que es lo que ya todos conocemos, y en ese nuevo pacto, fíjate algo importante, el diezmo ¿de dónde se habla? Vamos a entrar en los versículos precisamente donde se habla en Levítico, Deuteronomio, en Números, desde el mismo Génesis. Porque acordemos, antes de la ley, el diezmo nace cuando Abraham viene de la guerra y se encuentra con el rey y sacerdote Melquisedec y le da el 10% del botín de lo que él había obtenido después de esa guerra. Pero se lo dio no como obligación, no como imposición, porque no había la ley. No era obligatorio dar ese diezmo. Entonces, él se lo entrega de corazón. Le dice, estoy agradecido, mi rey, y por una gratitud, por reverencia. Muchas iglesias se agarran de ese versículo para automáticamente obligar a hacer el diezmo. Correcto. A eso vamos a ir, a Malaquías, que es donde se encuentra el Malaquías 3:10. Para allá vamos a llegar. Pero les repito. No, Malaquías 3:10 ya yo te lo tengo marcado. Sí, por eso. Y ahí es donde se pasa. Léemelo de una vez para entrar en materia. Dice Malaquías 3:10, familia. Traed todos los diezmos al alfolí y hayan alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las puertas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que abandone. Correcto. Oiga, hasta que ¿qué se está prometiendo ahí? Según lo que dice el Señor Rey Jehová. Él está prometiendo bendición a los que den el tiempo moderno se conoce como evangelio de la prosperidad. Bueno. En eso se llegó a convertir. Exactamente, ese es el problema, lamentablemente. O sea, porque como dicen aquí, no es que Jehová te dice aquí que lo pruebes, que es la única promesa de Dios, que Él dice, yo te voy a abundar en abundancia. Y ahora mismo, lamentablemente, esto se ha vuelto un negocio, y es feo lo que te voy a decir, Luis, en que ahora los pastores ya no quieren trabajar. Y cuando nosotros vemos los discípulos y vemos a Pablo, ¿qué era? Hacía carpas, era un ingeniero en esa época. Pablo no menciona el diezmo realmente como tal. Durante su peregrinación, sus ministerios, sus viajes, en todo el Nuevo Testamento, en sus cartas y todo, él no habla. Él habla de la generosidad, el ayudar, el sustentar a otros. Así es. Pero como tal, la palabra, el 10%, un porcentaje, una fracción, eso en el Nuevo Testamento no está. Bueno,
cuando hablamos en estos momentos del evangelio de la prosperidad, pues cuando estamos aquí pensando en Malaquía, hoy en el tiempo de ahora, sí, la gente lo ha malinterpretado y se ha vuelto el evangelio de la prosperidad, lamentablemente. Sí, lo están usando de una manera diferente. O sea, el que da su diezmo es obediente. El que no lo da está robando a Dios. Eso es lo que desafortunadamente lo están haciendo y están utilizando lo que decimos. El evangelio de la prosperidad consiste en el término o en la política de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero una cosa importante, el Señor Jesús, el mismo Jesús, Él nunca jamás estuvo hablando de eso. Dios no espera de nosotros una fracción. Él mira ¿qué? El corazón. Luis, eso es lo por que el favor, espera. Si tú quieres prosperar, pásame $1,000 de tu cuenta para que tú veas que sí vas a prosperar. Y mañana vas a tener 4,000 y vas a tener las puertas del cielo abiertas. Por favor, Luis, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, por eso es que la gente ya no quiere diezmar. La gente ve ahora mismo todo esto en estos shows mediáticos que se hacen, porque es un show, y después cuando tú ves la vida del pastor con un avión de 10 millones, iglesias que se supone que el mega iglesias, 10,000 a otras iglesias. Sí. O sea, explícame cómo yo voy a tener una iglesia de 24 millones o de 30 millones de dólares, pero no ayudo a iglesias más pequeñas que con todo ese dinero. ¿Cuántas iglesias en el mundo que no tienen techo? Que doy fe, porque estuve en un viaje misionero hace un mes atrás y fui a iglesias donde el techo es un pedazo de tela. Pero no, es que nosotros tenemos que tener nuestro buen parking, nosotros tenemos que tener nuestras buenas pantallas, nosotros tenemos que tener todo en exceso porque nos sobra, y de los que nos sobra, si me sobra algo, puede ser que haga para misiones o para que ayude a las viudas, a los pobres, porque es que el diezmo realmente se hizo, es para ayudar ¿qué? A las viudas, a los pobres y al necesitado. Correcto. O sea, eso es así. Es que está claro en eso. Mira lo que dice Levítico 27, 30 al 32. Vamos a seguir hablando en el Antiguo Testamento, donde se originó, digamos, el diezmo, se estableció como tal. Y el diezmo de la tierra, estamos hablando en el versículo 30 al 32. Ok. 27 Levítico. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, ojo, de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No estaban hablando de dinero, ni el 10% del salario, ni nada de eso. Pero mira lo que dice aquí, 1 Corintios 16. ¿Sí? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue, no se recojan y entonces hay que ofrendas. O sea, nosotros tenemos que recoger, pero ¿es para qué? Para ayudar. Nuestras ofrendas son para ayudar. Las ofrendas no son para enriquecimiento de ningún pastor ni de ninguna iglesia. Y si hay que pagar la luz, si hay que pagar el agua, hay que pagar el papel de baño. Pero familia, es que no es del diezmo, sino de las ofrendas. Es que son dos cosas totalmente diferentes. El diezmo es para ayudar al que lo necesita. Correcto. Y aquí es donde está la confusión o la mala administración o los pastores que están administrando para su bolsillo. Entonces, mira, yo que conozco pastores que realmente, te hablo con honestidad, andan en su carro viejito, pastores que trabajan hasta las 6, 7 de la noche y de ahí salen corriendo para hacer un estudio bíblico de su poco tiempo y se sacrifican, mientras que hay otros que dicen, no, yo a tiempo completo tengo que tener mi avión privado, yo tengo que tener una casa de 6, 7 millones. Y mi pregunta es, cuando comenzaste a predicar, ¿tenías una casa de 6, 7 millones de dólares? Hoy lamentablemente es un pueblo que da más por temor que por amor. O sea, la gente está dando porque dice, tengo que dar, tengo que dar. Uh-huh. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios ama al dador alegre, al que da generosamente y con alegría. Como eso dice 2 Corintios 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Familia, ojalá pudiéramos dar todo. ¿Te entiendes? O sea, ayudar a otras personas. Porque no es hablando del diezmo, porque si vamos realmente al Antiguo Testamento, son 3 diezmos.
Sí, correcto. O sea, no es un 10%, es un 23%, creo que aproximadamente. Sí, señor. O sea, entonces cuando hablamos del Antiguo Testamento, nosotros llevamos unas cosas del Antiguo Testamento al Nuevo, pero hay otras cosas que del Antiguo Testamento no queremos tocar. ¿Como qué? Como el sábado. Entonces, ajá, sí, la ley nos sirve para unas cosas, pero la ley no nos sirve para otras también. ¿Por qué? Porque ahora tú me puedes decir, no, que la ley es importante y que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento hay que basarlo también en el Nuevo. Y entonces yo digo, perfecto, pastor, una pregunta, ¿usted come cerdo? Sí, yo como cerdo, me encanta el cerdo. Ah, pues usted está mal, porque en el Antiguo Testamento no se puede comer cerdo. Correcto. Entonces, nosotros llevamos una parte de la Biblia, del Antiguo al Nuevo, y lo queremos moldear a nuestra forma, pero olvidamos lo más importante, las viudas, las necesidades de los pobres. Porque yo te puedo hablar con honestidad, yo puedo ir a predicarle a una persona que ahora mismo la casa se le está cayendo en techo, no tiene comida, y la persona puede aceptar a Jesucristo en ese mismo momento. Pero si yo no le doy ni siquiera un almuerzo, una comida, una compra, una pregunta, yo estoy llevando la palabra a media. ¿Por qué? Porque es que la iglesia donde yo estoy no hace misiones, no aporta, pero sí queremos personas que automáticamente acepten a Dios, pero hasta ahí. Nosotros, la riqueza se queda en nuestra iglesia. Cuando tú ves iglesias de millones de dólares, estadios, que tú dices, pero una pregunta, ¿qué es esto? Mira, Luis, duele cierto, porque se está jugando ¿con qué? Con la palabra de Dios y obligando a las personas que den un diezmo que se supone que bien administrado, porque familia, la Biblia sí habla del diezmo y Dios dice, pruébame. Y a la misma vez habla de las ofrendas, es real, hay que ayudar, porque hay unos gastos operacionales. Ahora, esos gastos operacionales tienen que ser bien administrados. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener el discernimiento. Yo voy a poner mi dinero en el bolsillo de ese hombre, que lo que está hablando es de dinero y no está hablando de salvación, no está hablando de arrepentimiento. Y se para todos los domingos a hablar que hay que dar y hay que dar y hay que dar para nosotros invertir, para ser más ricos. Una pregunta, Dios entró a su pueblo en un burrito, no entró en una carroza. Tú no viste ninguno de los discípulos en un Lamborghini, ni en una carroza de oro. Caminaban, no tenían a veces. Y te pregunto, cuando Dios le predicó a los 5,000, tenía esos 5,000 ahí, ellos estaban enamorados de la palabra de Dios. Dios le dio ¿de qué? De comer. Dios le dijo, vamos a darle de comer, hay que darle. No es solamente darle palabra, sino la ayuda financiera, que para eso realmente es el diezmo. Eso en el día de hoy, pero te voy a decir algo, volviendo atrás un poco, ya dejando el Antiguo Testamento, porque con el paso del tiempo, si miramos la palabra de Dios, se sustituyó esto del diezmo y se convirtió en una obligación, como dices tú. Así es. Jesús no habló, cuando Él viene a la tierra, Él no habló de entregar una parte, sino de entregarse como sacrificio vivo. Eso es lo que Él habla en todos sus evangelios. El 10% pierde su significado, el diezmo en sí, cuando Cristo nos compró con su sangre del nuevo pacto. Y es más, Él no abolió el principio de la generosidad o de dar. Él dice, no se trata de dar un porcentaje, sino de amar de todo corazón y entregarte plenamente. Vivir una vida de amor, una vida con un corazón dispuesto a Él y a amar a los demás. Ofrecerles un sustento, un apoyo, una ayuda. Eso es más importante, es más generoso que dar un porcentaje. Porque nuevamente, te repito, el que da por obligación, como se está dando hoy día, da por temor, porque tiene que cumplir, porque no quiere desobedecer, alegre, porque es un pecado. Hoy día mucha gente lo toma así. Dice, no estoy diezmando y van de rodillas, Señor, perdóname por no dar mi diezmo. ¿Por qué no le dicen más bien, Señor, perdóname por no amar a mi hermano? Perdóname por no perdonar a los demás. Perdóname, Señor, por haber hecho esto que tú mandas en tu palabra diferente y mucho más subjetivo que el mismo diezmo, que es algo objetivo. Mira esto, la iglesia primitiva se caracterizaba por libertad, unidad y misión. Libertad, ¿por qué? Porque nadie daba forzado. En esa época la gente daba por generosidad. No, se ayudaban. Se ayudaban. La gente, todo, y estamos hablando de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. En la época donde el Señor parte, queda la iglesia y empiezan a crecer, a desarrollarse. Luis, yo te voy a la contrastidad. Esa es la parte bíblica que a muchos de la iglesia no les gusta escuchar. Es verdad. Porque dicen, no, ¿cómo que yo voy a vender mi casa para entonces ayudar a los que no tienen? Y porque le falta una nevera, le falta un sofá, yo tengo que sacar de lo mío. Espérate un momentito. Si eso es lo que enseña los Hechos de los Apóstoles. Ajá, cuando correcto. Analizamos los Hechos específicamente, como ellos vivían en una comunidad, como adoraban a Dios y se ayudaban entre ellos. Nadie tenía más que los demás.
Por eso fue que los apóstoles dijeron, mira, tenemos que nosotros buscar quienes ayuden y sigan administrando para nosotros seguir predicando. Porque era una comunidad que estaba creciendo constantemente y se ayudaban los unos a los otros. Lo que hoy en día no hacen los supuestos verdaderos cristianos. Y no solo eso, lo establecen como un mandamiento en el Antiguo Testamento para el sustento del pueblo de Dios. Así es. Mira nada más, Deuteronomio 14, 22, 23, te lo leo. Dice así, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Y mira cómo termina. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Esas palabras las toman hoy día y dicen, o es bendición o es maldición. Si diezmas, el Señor te bendice. Si no diezmas, eres maldito, estás robando a Dios y no vas a lograr llegar a la salvación. Lo que pasa es que tenemos este versículo bíblico, que en Malaquías, pues definitivamente es el único versículo bíblico donde Jehová dice, pruébame. Correcto. O sea, pero hay que entender la palabra pruébame en qué. Si es que tú solamente estás pensando en dinero o estás pensando hacer la voluntad realmente de Dios y hacer su palabra, trabajar para Él, que son dos cosas. Es como yo decir, tengo una cuenta de banco, quiero ver cuántos ahorros yo tengo, voy a hacer un negocio con Dios, le doy el 10% para que me dé el 20% para atrás. Como Dios dice aquí, pruébame, yo le voy a dar 100 para que me dé 200. Espérate, tú estás viendo a Dios como un negocio. Tú no estás haciendo el amor. Sí, señor. O sea, no estás como haciendo un trueque. Voluntad, como un trueque. Esa es la palabra, un trueque. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo hoy en día y eso es lo que se está predicando en muchas iglesias y por eso es que cada día hay más personas que se sienten como que dar el diezmo. Espérate un momentito, ¿quién va a administrar este dinero? Hay iglesias que, te lo voy a decir con toda honestidad, sí saben administrar el dinero y tienen hasta contables CPA, claro, que no son cristianos, son privados, donde presentan anualmente un estado de cuenta. Se hizo tanto, se recogió tanto en ofrenda. Estas ofrendas si se utilizan para este ministerio, esto se utilizó para esto, para esto, para esto. Pagamos tanto de renta. Eso es lo que hay que hacer hoy en día, que no se hace en las iglesias, no se abren los libros y eso es triste porque la gente empieza a desconfiar y de momento ves el pastor andando en una Navigator negra, hasta con guardaespaldas para llegar a la iglesia y tú dices, ¿y quién paga eso? ¿De mis diezmos? Mira lo que dice Jesús, porque volvamos a la palabra de Dios. ¿Qué habló Jesús sobre el diezmo? Es importante, el maestro, el rey de reyes, el hijo de Dios. Tíralo. Mira lo que dice él en Mateo 23. Él no estuvo en contra o no abolió el dar, la generosidad, jamás. Jesús estuvo a favor de eso, para ayudar, como decíamos, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres. Pero ¿qué dice él? En Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Imagínate. Repítelo. Despreciando la hipocresía de los fariseos. Él dice, al decir, es posible dar, pero tu corazón está lejos. Por favor, repítelo otra vez. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor Jesús está diciendo aquí, ¿qué sacas tú hoy día con dar, con venir y diezmar, cumplir? Ya, Señor, no estoy robando a Dios, pero ¿dónde está tu corazón? Así es. ¿Dónde está la misericordia que el Señor está pidiendo? ¿Dónde está el verdadero ayudar al hermano que está en condiciones desfavorables? El que necesita un ride para ir a la iglesia o ir y venir. No, tú sales y dices que hermano no lo puedo llevar porque tengo una cita, tengo que recoger a mi hijo, tengo que hacer esto o aquello. Y ahí quedamos. ¿Dónde está tu misericordia? Y la fe. Y la fe, ¿dónde está ese meterte la mano al bolsillo pronto y comprar una Biblia al hermano que llega a la iglesia y no tiene Biblia porque verdaderamente el hombre no puede comprársela porque a duras penas le alcanza su salario para poder medianamente comer y sustentar? Ahora que dice salario, cuando una persona, en este caso, quiere diezmar pero no puede, ¿Dios lo juzgará? ¿Qué habrá pasado con Job? ¿Sabes lo que pasó con él? Sí, claro.
Ok, él tenía todo. Quedó en la ruina. Él tenía todo. Quedó en la ruina. Y hasta él ofrendaba por los hijos. Correcto. O sea, si los hijos no ofrendaban o si se los olvidaba, él hacía ofrenda. Imagínate, estaba con Dios al 100% y lo perdió todo. Todo, sí, señor. Y una pregunta, ¿Dios lo juzgó por no dar? Jamás. Al contrario, ¿qué hizo? Lo prosperó. Lo prosperó cuando él se mantuvo en su fe. En su fe. Y claro. Y eso es lo que está diciendo, la justicia, ¿Y la misericordia y la fe. Es lo que has olvidado por estar dando un diezmo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que hay que ayudar a la iglesia, que hay que mantener la iglesia. Por supuesto, no estamos en contra de eso. Gastos operacionales también, pero lo más importante, que ese diezmo que estamos dando sea para ayudar a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Si hay un hermano en la iglesia que pierde su trabajo y no puede pagar la renta por 2 meses, espérate, que hay un budget de dinero de los diezmos para esto. Amén. O sea, correcto, para sí, esto. señor. O sea, pero es que mira, esta hermana está en el hospital, cayó ahora mismo y tiene que pagar por 2 semanas, no va a poder trabajar. Ok, pues vamos a ayudarla, hermana, que usted necesita. Aquí tenemos la persona de la iglesia que firma. Espérate, ¿cómo es esto? Claro, no es solamente decir, señora, aleluya, vamos a orar por usted y púdrase porque no tiene para el mes que viene pagar los biles. Perdona que soy feo, pero es así. Y la Biblia eso es lo que nos enseña, es para ayudar al necesitado. Las ofrendas son dadas ¿para qué? Para pagar lo que tenemos que pagar, los gastos operacionales, luz, agua que lleva una iglesia. Pero el diezmo está claro. Y Fernando, ¿tú recuerdas la parábola del fariseo y el publicano? Uf, claro. Decía, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, escuchen bien, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí al lado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Eso me pone así la piel de gallina, me hace casi llorar. Eso es humildad, eso es un hombre entregando su corazón al Señor. Perdóname, Señor, que soy pecador, no tengo ni siquiera que ofrecerte. Y el otro no, con las manos arriba diciendo: yo doy todo lo que tengo, yo ayuno, yo voy, yo llego a la iglesia, soy el primero en la primera fila. ¿Y qué? ¿Y dónde está tu corazón? Wow. ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu misericordia ante los demás? Wow. Esto es importante, mis hermanos, hermanas, que tomemos conciencia de esto, sepamos que el Señor no pide que demos por obligación, que nuestro corazón sea lo primero que ofrezcamos, que diezmemos de acuerdo a como el Señor ponga en nuestro corazón, de acuerdo a cómo podamos hacerlo, y que si lo hacemos, lo hagamos libremente, con un corazón dispuesto y con alegría. No dejemos de diezmar, pero no lo tomemos como una obligación, como una trueque o una condición para ser bendecidos. Siempre y cuando no dejéis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Correcto, eso es lo más importante. Ahí está claro, las palabras de Jesucristo en rojo, familia. No en blanco, en rojo. Luis Fernando, yo creo que no nos metamos más en camisas de 11 varas porque este tema da para más. Mucha tela para cortar además, pero todo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, bien importante, antes que nos vayamos, voy a tirar la bomba. Lo más importante es tener el discernimiento donde usted pone su dinero. Amén. Porque también tenemos que tener la sabiduría de entender el entorno que tenemos en la iglesia y qué se hace con el dinero. Cómo viven nuestros pastores, cómo viven nuestros líderes. Porque una pregunta, un pastor que comenzó poquito, trabaja fuertemente y de momento aparece con un carro, una Navigator, apartamentos, casa. Y ahora es una iglesia súper próspera con un sueldo de $10,000, $15,000 para los pastores. Invitan todas las semanas cantantes nuevos. Y una pregunta, ¿y qué estamos haciendo por el necesitado? Porque de nada sirve tener la iglesia llena de gente pudiente y la gente que necesita cerca, que están en el barrio, que hoy no pueden comer. De eso no nos acordamos, porque tenemos sillas espectaculares en la iglesia para sentirnos que estamos en un cine disfrutando y supuestamente alabando a Dios. Amén. Eso es excelente y cerremos con eso: la misericordia, la justicia y la fe. Es lo más importante antes y dar nuestro corazón.
antes que pensar en dar una ofrenda de dinero cuando no tenemos un corazón dispuesto para el Señor. Esto es todo por hoy. Les damos las gracias por haber asistido a este programa. Una vez más, Blanco y Negro, aquí estaremos. De Luis a Luis. Que Dios les bendiga.